Hola Olimpias, una de las preguntas que más nos hacen es ¿qué impuestos tengo que pagar? Quédate en este video porque te voy a explicar cómo funcionan los impuestos federales y estatales. Recordemos que por cada ingreso que nosotros recibamos también nos tocará pagar impuestos. Y no solo existen impuestos a nivel federal, sino que también existen a nivel estatal. Esto quiere decir que dependiendo en qué estado nos encontremos, también nos aplicarán impuestos especiales. ¡Wow! Los impuestos se crean con el objetivo de contribuir al gasto público. Es con estos recursos con los que se pagan la seguridad, educación, salud, todo esto dentro del servicio público. Todos los impuestos son creados con un sujeto y un objeto. Esto quiere decir, sujeto, la persona a quien se le va a cobrar el impuesto, y objeto hace referencia sobre el qué es en lo que se van a cobrar los impuestos. Realmente todos pagamos impuestos, a veces sin darnos cuenta, porque tanto productos como servicios ya traen un impuesto incluido. Estos pueden ser impuestos directos o indirectos de acuerdo a cada uno de ellos. Por ejemplo, dentro de los impuestos federales, los principales es el ISR y el IVA. El ISR, impuesto sobre la renta, es el impuesto sobre nuestras utilidades o sobre nuestras ganancias. Por el contrario, el IVA es un impuesto indirecto, es un impuesto al consumo. Quiere decir que nosotros, en el momento en el que decidamos comprar un producto o servicio, ya estaríamos pagando este impuesto. Ejemplo, cuando compramos gasolina, ropa o servicios de telefonía e internet. También existen otros impuestos que se aplican a situaciones específicas. Por ejemplo, cuando tenemos un negocio y somos emprendedores, cuando contratamos trabajadores o bien por el simple hecho de tener un automóvil. Vamos a ver a detalle cómo es que estos se clasifican tanto federales y estatales. Los federales, al ser los principales, son los que normalmente nosotros conocemos. Como mencioné anteriormente, existe el ISR, Impuesto sobre la Renta. Este aplica en el momento en el que nosotros vamos a obtener utilidades o ganancias y va a depender del régimen o regímenes fiscales en los cuales tú tengas asociado ante el SAT. De manera general, este impuesto es variable, va del 1.92 al 35% sobre nuestras utilidades. Aquí se aplica la teoría de que entre más ganas, más pagas. Hay casos especiales como el régimen simplificado de confianza, que es un régimen para emprendedores que únicamente se paga un porcentaje del 1 al 2.5%. Si tú quieres conocer qué impuesto es el que se aplica de acuerdo a tu régimen y cuál es el ideal para ti, aquí te dejo un video que te puede ayudar. Tip para valientes: al momento de calcular el ISR se tomarán en cuenta tus ingresos y tus gastos. Si tú le quieres ganar al SAT y pagar menos impuestos, no te debes enfocar únicamente en los ingresos. Más bien, tendrías que conocer cuáles son tus deducciones o qué gastos son los que tú puedes facturar. Para aprender más acerca de qué gastos puedes facturar y qué es deducible para tu régimen o regímenes fiscales, te dejo este video. El segundo impuesto dentro de los federales es el IVA, Impuesto al Valor Agregado, que de manera general es del 16%, pero también encontraremos casos especiales donde está al 8%, 0% y exento. El IVA es un impuesto indirecto. Esto quiere decir que nosotros, al momento de comprar un producto o servicio, nosotros como compradores somos quienes estamos pagando este impuesto. Ejemplo, cuando te compras un café, te va a costar 60 pesos, pero eso realmente ya trae un 16% de IVA. El vendedor tiene la obligación de publicar todos sus precios con IVA incluido en el caso de que le aplique. Es muy común que los vendedores cambien su precio de acuerdo a si el cliente quiere factura o no, o si paga de una manera u otra. Realmente el precio tendría que ser el mismo. El comprador es quien tiene que pagar este impuesto al vendedor y el vendedor a su vez se lo tiene que pagar al SAT mes con mes. Si quieres aprender cómo funciona el IVA y administrar correctamente este impuesto dentro de tu negocio, aquí te dejo un video que te va a ayudar. Si bien existen otros impuestos federales, uno de los más comunes pudiera ser también el IEPS, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. El IEPS es variable y va a depender del objeto del impuesto. El IEPS lo que busca es disminuir el consumo de ciertos productos y servicios. Es por eso que este impuesto lo podemos encontrar en combustibles, fertilizantes y plaguicidas y de igual manera en todos los alimentos calóricos. También podrás encontrar este impuesto en alcohol y tabaco. Ahora hablaremos de los impuestos estatales, que estos, a pesar de no ser tan conocidos, te sorprendería lo caro que puede llegar a ser. Los impuestos estatales no aplican para todos. Esto es únicamente de acuerdo al estado en donde tú te encuentres o donde se encuentre tu domicilio fiscal. Uno de los impuestos estatales que quizá hayas escuchado es la tenencia, que este es un impuesto vehicular. Este dependerá de las características del vehículo, como pudiera ser el modelo, el tamaño, la marca y el año. También se toma en cuenta si es la versión más equipada y el tipo de motor. La próxima vez que vayas a adquirir un auto, toma en cuenta este impuesto.
Este impuesto se empezó a cobrar para financiar los Juegos Olímpicos, pero realmente desde los últimos años varios estados han ido eliminando este impuesto. Aquí te dejo la lista de algunos estados en donde ya no se cobra la tenencia, para que lo tomes en cuenta. El siguiente impuesto que vamos a ver dentro de los estatales es el impuesto cedular. Este de igual manera no aplica en todos los estados y es muy similar al ISR. Lo que va a agravar es el ingreso de las personas físicas cuando tienen alguna actividad empresarial o servicios profesionales. Este impuesto se calcula dependiendo de las reglas de cada estado. Para algunos casos tendremos un porcentaje sobre las utilidades y por el otro un porcentaje sobre los ingresos. También en algunos casos se toma en cuenta el régimen fiscal que tú ya tengas a nivel federal. Es decir, no es el mismo impuesto ni la misma forma en la que se calcula alguien que está dado de alta en el régimen de actividad empresarial a alguien que se encuentra en el régimen simplificado de confianza. Tipo de valientes. Este impuesto únicamente aplica para personas físicas, no aplica para personas morales. Se conoce normalmente como persona física aquel emprendedor o empresario. Quiere decir que este impuesto no aplica para las empresas. Como este impuesto aplica de acuerdo al estado en donde se desempeñan tus actividades, toma en cuenta en qué lugar vas a dar de alta tu negocio. Por ejemplo, yo me encuentro en el estado de Querétaro y muy cerquita a nosotros está el estado de Guanajuato. Son muy poquitos kilómetros de diferencia entre la ciudad de Celaya y Querétaro. Es por eso que muchos optan por dar de alta su negocio con un domicilio fiscal aquí. Aquí te dejo una lista de algunos estados en los que sí se paga el impuesto cedular. El tercer impuesto, y desde mi punto de vista uno de los más injustos, es el ISN, impuesto sobre nómina, que realmente tú tendrías que estar pagando un impuesto al estado por estar dando trabajo en tu empresa. Así es, tú vas a tener que pagar un porcentaje de cada peso que tú estés destinando a la nómina. El ISN va de entre el 1 y el 3% y este impuesto en particular aplica en casi todos los estados, pero sí se calcula de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de Querétaro tenemos un beneficio donde por hasta 8 salarios mínimos generales al año no se paga el ISN. Por el contrario, en el estado de Guanajuato no aplica este beneficio. Ahora ya sabes que no te cuesta lo mismo tener un trabajador contratado en Querétaro que alguno en Guanajuato. Otro impuesto que aplica dentro del rubro de los estatales es el ISH, impuesto al hospedaje. Anteriormente este impuesto solamente se asociaba a los hoteles, pues eran los únicos que ofrecían el servicio de hospedaje. Pero actualmente también existen plataformas de renta vacacional como pudieran ser Airbnb y Booking, donde también les es aplicable el ISH. Es normal que en los cargos tanto del hotel como de estas plataformas le desglosen al huésped este tipo de impuestos estatales. El ISH lo que busca es fomentar la industria turística. Por lo tanto, de acuerdo al estado en donde te encuentres, será el impuesto que te toque pagar. Entre más turístico, más caro. Estados como Veracruz y San Luis Potosí va del 2 al 3%. Por el contrario, Yucatán y Baja California se va hasta el 5%. El último impuesto que vamos a ver es el ISAI, impuesto sobre la adquisición de inmuebles. También conocido como impuesto sobre el traslado de dominio, se genera cuando una propiedad pasa por compra-venta y va a haber un nuevo propietario. Este porcentaje se calcula de acuerdo al valor de cada propiedad, pero va a cambiar de acuerdo a cada estado. Este impuesto puede llegar a ser alrededor del 0.02 hasta el 4%. Existen más impuestos estatales, pero estos suelen ser los más frecuentes. Te recomiendo que antes de recibir cualquier tipo de ingreso te informes acerca de qué impuesto es el que tú tendrías que estar pagando por recibir tal cantidad. Nota importante, si bien en este video vimos impuestos federales y estatales, también existen los impuestos municipales. Un claro ejemplo de este es el predial, que si bien este no se paga directamente al SAT, sigue siendo un impuesto por pagar. Espero que este video te haya sido de ayuda. Si tienes dudas respecto a qué impuestos tienes que pagar de acuerdo a tus ingresos, déjame ayudarte en una asesoría 1 a 1. Déjame en comentarios en qué estado te encuentras y qué impuestos son los que te corresponde pagar. Para más tips de impuestos y contabilidad, suscríbete sin miedo al SAT.